Cordial saludo. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy especial que nos involucra a toda la población colombiana, especialmente a los jóvenes, y es el tema de la educación en Colombia. En el día de hoy nos acompaña un joven, el joven Diego Parra, que, y él nos va a compartir su experiencia de vida y su perspectiva de la educación en Colombia. Diego, muchas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación. Cordial saludo, gracias Camilo por esta invitación y claro que sí, algo fundamental de nuestra vida cotidiana es la educación. ¿Y por qué no la educación en nuestro país? Tenemos la conciencia de que la educación en la humanidad siempre ha existido para formarnos personalmente, para formarnos en sociedad y como también para formarnos en cada una de nuestras profesiones que desarrollamos, que son completamente para la vida. Claro que sí, Diego. Un tema muy fundamental. Usted como joven ha tenido una experiencia de vida, viene pues de una cultura distinta, de una cultura de de otras tradiciones, aunque somos de acá, del departamento de Boyacá, pero pues ha crecido dentro de un contexto distinto y quizás pues obviamente tiene una perspectiva distinta desde la educación en Colombia. Usted como joven, ¿cómo ha visto la historia de la educación en Colombia? Eh, Desde luego que la educación en Colombia ha iniciado desde la conquista, desde los españoles, cuando llegan a territorio americano. Pues en esa época no podemos decir que Colombia existía, sino Colombia existió después de un tiempo, ¿no? Venía a través de España, ¿no? Y venían entró por la Iglesia Católica, por las diferentes comunidades religiosas, las diferentes órdenes, como lo es el caso de los jesuitas y los dominicos. Por eso se dice que la primera universidad fue la de los dominicos, porque fue la primera universidad, el primer claustro universitario, como es la Universidad de Santo Tomás. Yo creo que Camilo no me deja mentir de ese título que tiene esa universidad. Desde, desde luego que entró por ese lado, entró con los sacerdotes, con los frailes que venían jesuitas, como lo dije anteriormente, y dominicos, enseñándole a los indios, indígenas, a leer y a escribir pues nuestro idioma español, ¿no? Entonces por ahí entró la educación a Colombia. Claro que sí, Diego. La iglesia ha jugado un papel muy importante en esto que es fundamental y es la educación. Inclusive actualmente todavía es la que se encarga de la educación, especialmente en ciertos lugares apartados y donde hay poca presencia del Estado, o donde el Estado no ha hecho presencia históricamente. Sí, desde ahí, o sea, al principio de todo, después de pasando por la época de la conquista, de la colonia, la educación antes de la Constitución del 91 hacia atrás pertenecía o la manejaban las comunidades religiosas. Los colegios eran manejados por comunidades religiosas, por sacerdotes, por monjas, también en el caso por los grupos de hermanos, como lo son los hermanos de la Salle. Entonces son grupos que estaban a cargo, la educación estaba a cargo de esas comunidades religiosas y que posteriormente, poco a poco, fueron pasando al Estado como tal, que fue cuando se crearon los ministerios que podríamos llamar como, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Anteriormente no existía eso. Claro que sí. Bueno, pasando a otra pregunta para el día de hoy. Usted como joven, ¿cuál es su percepción que tiene acerca de la educación desde su experiencia de vida? ¿Cómo fue su educación durante sus 11 años de estudio, tanto en la primaria como en la secundaria? Desde luego que al paso del tiempo fue con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. En los principios de los años en que yo empecé a estudiar,
todavía se manejaba ese tema o esa cosa todavía no estaba en discusión de que era que el profesor era el que mandaba y el profesor cogía una regla, una escuadra, y si usted hacía algo malo o si no rendía bien en las actividades, tenga su reglazo. A mí me tocó vivir los primeros años de estudio en mi escuela y claro que a lo largo del tiempo va cambiando nuevas cosas, van viniendo nuevos métodos, después el paso de la, de la cuestión del estudio, el paso de la llegada del celular, del computador. Entonces, ha sido de una manera con grandes esfuerzos y se ha venido trabajando de manera actualizada. Cada día más conocemos más y más cosas. Claro que sí, Diego, totalmente de acuerdo. En aquella entonces los profesores eran los que de verdad mandaban y como dice el dicho coloquialmente, que se decía que la letra con sangre entra. Y todo esto ha venido cambiando pues a lo largo de la historia, donde pues hoy en día no se ve tanto eso, o mejor, ya no se ve en las aulas pues el castigo como tal de que los profesores o profesoras puedan eh, castigar a los estudiantes. Por el contrario, se ha venido flexibilizando ese hecho de la educación en el hecho de que han venido implementando ciertas normas donde por lo menos está la ley 30 donde habla de que cierta cantidad de estudiantes solo pueden perder el año y el resto no. Antiguamente, si usted estudiaba, pues pasaba y si no, no lo dejaban pasar. Y eso que lo que usted mencionaba, antiguamente era con muchísimas más dificultades. Si venimos a hablar, no sé, hace unos 30 40 años, nos devolvemos hacia atrás y empezamos a mirar que era una jornada continua, tanto en la mañana como en la tarde, y en ese entonces no existía nada de lo que usted mencionaba que utilizamos hoy en día, nada de cuadernos, nada de tecnología, mucho menos de celulares, ni de la internet, sino era con las mentadas repisas o tablillas que se utilizaban, donde solo tomaban los apuntes y luego otra clase y listo, y era más de memorización. Sí, recuerdo que una vez mi mamá, empezando empezando, mi mamá contaba de mi abuelo cuando empezaba a estudiar en aquella época, era como ellos tenían que llevar su banquito, era un banquito que lo hacían los papás con una rodaja con un serrucho, cortaba y quedaba la rodaja del árbol y le hacían 4 huequitos y le metían 4 palitos y hacían la sillita y llevaban la pizarra. Y la pizarra la llevaban, no sé, era como con una especie, no sé si era una tiza o algo, y escribían la lección por un lado y luego cogían una valletilla o valletilla, no lo podríamos llamar en esa época, sino un trapo, y la borraban. Entonces, no existía en esa época como hoy en día existen, por ejemplo, los cuadernos. En esa época no existían eso. Y tenían que llevar eso para por lo menos poder aprender lo más básico, que era leer y escribir, y por ahí algo de matemáticas. Claro que sí, pero observamos que la educación, a pesar de que antiguamente era mucho más complicada en cuanto a que los padres tenían que pagar la matrícula, la pensión y las dificultades que ya hemos venido mencionando, también se tenía como esa percepción de una calidad de educación, porque era un gran privilegio para las familias aquella persona que llegara a graduarse, porque muy pocos tenían ese privilegio, muy pocos ni siquiera iban a la escuela, o unos cuantos por ahí iban a quinto de primaria y listo, o iban al primero, segundo, muy pocos eran los que pasaban al colegio, tenían esa oportunidad. Primero porque pues no habían los métodos o los medios económicos para tal fin, o en otras situaciones o en otros pueblos, como era el caso de acá, de mi pueblo, que en ese entonces no existía pues el colegio. Acá el colegio lo vino a fundar un padre que se llamaba el padre Alfonso Vanegas Sierra,
y él fue el que empezó como a traer todo eso y a invertirle en ese tema y apostarle al tema de la educación. Sí, esa parte de la educación ha sido muy fundamental en la manera de que cómo aprendieron en aquellos tiempos, aprendieron a pesar de las dificultades. Y en ese entonces, pues todo lo que se hacía había que pagarlo. Una pensión, bueno, todas esas cosas, una matrícula había que pagar. Y en esa época eso le pesaba a la gente. Dar una plata le pesaba a la gente. Y por ejemplo, invertir la plata, los papás, tanto tiempo y que el hijo perdiera el año, para los papás eso era extenuante, era terrible. Entonces lo que uno dice que a veces se dice que lo que a uno no le cuesta, pues uno lo malgasta. Y entonces hoy en día, pues la educación es pública, es financiada por el gobierno. Entonces a veces como no nos cuesta nada, pues hay que aprovechar, dicen algunas personas por ahí. Y por eso es que hoy en día la gente no valora, porque como nada le cuesta, pues todo lo echa en saco roto. Sí, claro que sí. Digamos, el Estado hoy ha empezado a incluir de alguna manera pues más ayudas a la educación. Como ya lo mencionaba usted, pues no se veía esos auxilios de alguna manera pues anteriormente. Y quizás en algunos sentidos tiene razón en el hecho en que la sociedad se está convirtiendo en, en facilista, en todo lo fácil y muchas veces no se llega a valorar pues todo lo que se tiene y todo lo que, no, lo que nos han puesto en las manos. Obviamente que falta mucho camino que recorrer. Para ti, Diego, ¿cuáles crees que son los retos que tiene la educación en Colombia? Los retos principales que tiene la educación en Colombia y que tenía y que venía con base de tiempo atrás, o uno de los retos fundamentales que fue mitigar en el analfabetismo. Y una de esas maneras del analfabetismo, y principalmente que existía en Colombia, y era el campesino. El campesino durante mucho tiempo y todavía aún sigue siendo marginado. Es una de las profesiones que son más valiosas y más en esta época contextual en que nos encontramos, como por ejemplo en el caso de la pandemia COVID-19, que gracias a ellos las ciudades tienen el sustento económico. Y es como a partir de un grupo que nació o de algo, de una intuición de un sacerdote llamado José Joaquín Salcedo, que impulsó Acción Cultural Popular a través de las escuelas radiofónicas, que era enseñarle al campesino a leer y a escribir. Entonces, ese fue un reto muy importante, importantísimo. Y fue una obra de la iglesia que llevó a tan alto, tan altísimo, enseñarle a tener al campesino su huerta casera, su fogón en lo alto, no cocinar en unas piedras en el piso y aprender un sinnúmero de cosas. Aprender algo, temas agropecuarios, muchísimo que se pudo dar. Entonces ese es el gran reto. El gran reto de la educación también hoy en día, en la actualidad, en este tiempo en el que estamos, es la deserción escolar, porque estamos pasando por un tema principal que es la virtualidad. Y es un cambio que ha venido y que muchas veces cansa a los estudiantes y cansa a cada uno de nosotros y a veces como que nos quita las ganas de seguir adelante. Claro que sí, importantísimo pues ese aporte que hablaba de la educación al campesino, pero podemos ver que también un reto grande que tiene la educación es el de tratar de cerrar más y más la brecha que hay entre lo rural y lo urbano. Y en esta pandemia se ha podido observar esa gran brecha, inclusive no solo en la parte rural, si nos vamos a las periferias, por lo menos de las grandes ciudades como Bogotá, donde muchos estudiantes tienen muchos problemas porque no tienen un acceso igual a los estratos altos. Entonces yo creo que también uno de esos retos es eso, tratar de cerrar esa brecha que ha existido a lo largo de la historia. Usted como joven, ¿cuál cree
o de qué manera percibe que pudiera cerrarse esa brecha educativa entre el sector rural y el sector urbano? Pues una de las cosas para poder cerrar esa brecha sería en el auge de la comunicación, es de que el Estado debe proporcionar bastante cobertura. Para nadie es un secreto que una herramienta fundamental de comunicación es el Internet. Entonces, el Estado tendría que garantizar eso en los campos, donde hayan lugares de acceso a Internet, acceso a la información. No solamente decir darles Internet, sino también darle equipos para que los campesinos, tanto como los campesinos en la parte rural y la gente en la parte urbana, puedan estar interconectados para que pueda haber algo. Entonces, esa es la principal cosa que tiene que hacer el Estado, es brindar precisamente todas esas cosas para poder facilitar y para poder salir adelante y evitar tantas cosas y que nuestros queridos campesinos sean como el atraso, como el atraso. Claro que sí. ¿Usted cómo ve o cómo cree que impacta el uso de la tecnología en la educación colombiana? Impacta de manera muy sorpresiva porque anteriormente decir que estudiar virtualmente eso era como que, sí, usted como que estudió, bueno, porque aquí en Colombia pues estamos acostumbrados a la educación presencial, que no hay como la presencia. Entonces ha impactado la educación, es como poder salirnos, poder ir a otro lado, ¿sí? Como es la educación virtual. Ha sido muy fuerte, muy, han estado muy fatigados. Por ejemplo, me encontraba con una profesora y le decía, profe, ¿cómo le ha ido en estos días comenzando clases? Que están comenzando las clases. Decía, uy, no, agotador. Y más agotador cuando ella decía que enseñarle a un niño de preescolar virtualmente es muy complicado, demasiado complicado, no es fácil. Entonces, eso ha sido un gran reto, el adaptarse a la educación virtual. Y es más, no fue algo voluntario, sino algo involuntario, que nos tocó por esta cuestión del llamado COVID-19. Claro que sí, yo creo que lo que usted dice es un gran aporte en cuanto a que, pues, digamos, la tecnología ha impactado de una manera positiva la educación y que quizás todo esto que se está viviendo a nivel mundial de la pandemia, los de alguna manera nos presionó a todos, tanto estudiantes como docentes, a colocarnos a la vanguardia en ese hecho de la educación. Y es muchos han dicho que trabajan inclusive hasta el triple de lo que trabajaban en un aula virtual, perdón, en un aula presencial. Y obviamente es un reto que se debe tener. Lo que usted decía, muchas veces uno ya está acostumbrado a la presencialidad y estar conectado todo el día en una pantalla cansa, el estar ahí. Entonces, si uno de grande, ya de joven que entiende, muchas veces se cansa. Imagínese lo que usted mencionaba anteriormente, el hecho de enseñarle a un niño de jardín, de preescolar, que se quede quieto, que ponga atención, si muchas veces presencialmente es complicado tenerlos quietos porque ellos son muy activos. Entonces es un reto que a todos los involucró a la fuerza, pero que involuntariamente también hay mucha gente que se ha venido pues excluyendo precisamente por lo que ya mencionábamos anteriormente, que en muchos lugares del país todavía no están conectados y muchos niños están perdiendo pues todos esos avances tecnológicos para incluirlos dentro de la educación. Sí, sí, desde luego que, que es un gran reto y un gran sacrificio. Precisamente, pues hablábamos alguna vez con un grupo de personas y entonces yo les decía a ellos que, o incluso antes de esta pandemia me preguntaba yo, pero ¿por qué existen las bibliotecas? ¿Por qué existen los colegios? ¿Por qué existen, en el caso, pues los que profesamos nuestra religión católica, bueno, algún credo, ¿sí?
Entonces, hemos llegado a la conclusión que todas esas cosas han sido creadas con un fin. Y ahorita con esto se nos habla que nuestra casa es escuela, biblioteca, lugar de trabajo, lugar de culto, ¿sí? O sea, todo lo hemos tenido en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Todo se vuelve monótono, ¿sí? En cambio, tú vas a la iglesia, tú vas al colegio, tú vas al banco, y nos hemos tenido que estar en la casa, en un confinamiento, donde todo lo tenemos. Y las cosas cansan. Tener todo aquí, yo tener que trabajar delante aquí, yo estoy trabajando acá, y de pronto viene por ahí un sobrino, el hijo, viene e interrumpe. Entonces, la casa es un lugar como de la familia, ¿no? Pero en esta pandemia se ha convertido como en el lugar de todos los escenarios. Entonces, siempre es muy duro. Sí, claro, o sea, a todos les ha tocado, a todos nos ha tocado acoplarnos a esta nueva realidad. Antes era, pues, como la monotonía o mejor como la rapidez de todos los días estar corriendo, que yo salgo de la casa, que voy al trabajo, que el trabajo a la universidad, o de la universidad al trabajo, que el trabajo a la casa, que una cosa, que la otra, y ahora solo estamos a un clic de distancia. Si vemos en los colegios, en las universidades, antes el afán de subir de un piso al otro, que de buscar el salón, y ahora simplemente es yo cierro una ventana y luego abro la otra y ya estoy en clase. Entonces es una realidad a la cual nos estamos pues acostumbrando, pero también es algo que la educación debe implementar. Lo que usted mencionaba anteriormente del uso de pues de los salones, de los colegios y las universidades y las bibliotecas, muy pocos de los jóvenes hoy en día hacen uso de una biblioteca, muy pocos cogen un libro para leer, porque hoy en día encontramos toda la información en la red. ¿Usted cree que mencionando todo esto que pues ya hemos dicho, usted cree que la escuela podría desaparecer viendo todo esto de la tecnología y también el rol del docente está tendiendo a desaparecer? Porque al tener toda la facilidad de un clic y todo en una red donde yo puedo aprender lo que yo quiero, ¿será que está llamado al exterminio, digámoslo así, la escuela convencional que conocemos de salones y el hecho de un profesor presencial? ¿Usted cómo ve ese punto de vista, Diego? Pues yo lo veo como ese punto de vista. Yo digo, si existen las empresas de marketing digital, si existen diferentes plataformas para poder comprar cosas, pues ¿por qué no puede haber precisamente colegios virtuales? Entonces prácticamente estaríamos diciendo que existe un colegio virtual. Entonces también pues, yo creería que está en jaque muchos empleos, muchos trabajos, muchos colegios, porque ahora un colegio puede ofrecer las dos modalidades. Puede ofrecer la modalidad presencial o la modalidad virtual. Sí, claro. Sí, eso es algo que se debe pensar en este momento y se me viene pues a la mente en el momento en que estamos hablando de todo esto. ¿Qué cree usted como joven que se debe mejorar en la educación en Colombia para que la educación realmente sea una educación de calidad? Aquí podemos decir que, y una de las cosas que yo veo aquí en Colombia es zapatero a su zapato, ¿sí? Porque aquí el perfil docente desde un tiempo para acá se lo han echado a pique, o sea, estamos trayendo muy buenos profesionales, muy buena gente capacitada, formada, pero más que una persona formada profesionalmente, necesitamos es que la educación sea pedagógica. Pedagógica en el sentido de que eso que sabe, que lo sepa enseñar, ¿sí? Porque a mí que me sirve tener un ingeniero que sepa muchísima matemática, muchísima, pero si no es una persona pedagógica para enseñar, porque es que el hecho de enseñar es algo vocacional, porque yo puedo saber mucho,
pero de pronto ese pensamiento o esa situación la utilizo como un fin de trabajo. Por ejemplo, en mi colegio tenía esa experiencia. Mi profesor de matemáticas era un ingeniero, sabía muchísimo, muchísimo, pero mal docente. Y veíamos la deserción de estudiantes era terrible, perdiendo materias, materias, materias. Y le hacían análisis al profesor, no, y decían, no, es excelente porque el profesor sabe matemáticas, pero no sabía enseñar, no sabía enseñar. Entonces debemos saber que aquel docente que quiera dictar clase, por lo menos tiene que saber algo de pedagogía, aprender a enseñar. Entonces ese es el problema que se tiene con los docentes, que cualquier profesor presenta un concurso y si Claro que pasa, sí. Yo creo que ese exacto. es uno de los problemas que se ve a lo largo de muchos colegios. Así como el ejemplo que usted mencionaba del ingeniero, acá también pasó lo mismo. El hecho de tener un ingeniero dictando las matemáticas y que le hace falta ese componente pedagógico. Para nadie es un secreto que en muchos ambientes escolares se vive es el hecho de que muchos no aplican mejor o no están ejerciendo en lo que son titulados, en lo que son licenciados. Hay muchos licenciados en matemáticas que quizás están dictando sociales o naturales o viceversa, porque simplemente los colocan para completar cierta carga académica. Y esto es un grave error porque esto influye pues en el aprendizaje de los estudiantes y en su desempeño. Cada quien si es licenciado en idiomas, pues ese profesor debe enseñar ese idiomas. No lo tienen por qué poner a enseñar ni español, ni matemáticas, ni naturales, porque cada uno debe tener ese enfoque. Para finalizar, ¿usted qué le rescataría del sistema educativo colombiano? Yo lo que rescataría del sistema educativo colombiano es sus avances a través de la presentación de nuevos proyectos, de nuevas cosas. Vemos como algunos colombianos han aportado muy buenas cosas a la ciencia, ¿sí? En el caso de los colombianos que trabajan o que hicieron algunos proyectos, por ejemplo, como para la NASA, ¿sí? Y eso rescato de la educación de Colombia. También rescato el tema cultural. Colombia es un país muy rico culturalmente y, y otras cosas más que se me escapan en este momento de la mente. Pero de todas maneras la educación en Colombia ha mejorado bastante, bastante, bastante. Y gracias a eso, a los recursos que poco o mucho el Estado ha dado y se han logrado cosas completamente admirables y significativas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Diego, por haber aceptado pues esta invitación a hablar de este importante tema como es la educación en Colombia. Gracias por su aporte, valoro esta gran conversación y espero que todos ustedes hayan disfrutado de esa conversación como nosotros lo hicimos en este medio. Muchas gracias.